Pues ya que estamos en un santuario de la Virgen del Carmen, cantamos a la Virgen del Carmen, ¿no? Con amor sincero venimos a honrarte, Reina de los cielos, de los hombres madre, Reina de los cielos, oh Virgen del Carmen, con tu escapulario en la vida amparas, en la muerte ayudas, del infierno salvas, en la muerte ayudas, del infierno salvas. Santa María, Madre y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Yo no vengo a decir lo que va a ser esta charla porque no me corresponde, solamente hacer una presentación del Padre Eduardo, que me han pedido que en este momento, por lo menos para conocer, algunos de vosotros ya le conocéis. Se pueden decir muchas cosas del Padre Eduardo, pero sobre todo que es un hermano carmelita descalzo y que ha hecho muchas cosas y que sigue haciendo mucho bien por todos los lugares del mundo, porque se le encuentra en muchos lugares. También se le encuentra en el mundo del internet. Ahí tiene un blog, el blog del Padre Eduardo, que quizá lo conocéis, donde todos los días va poniendo sus cosas de historia, de arte, etcétera, de actualidad, carmelitana, etcétera. Y qué mejor que presentar lo que él mismo dice en ese blog de él. Dice: nací en el burgo de Osma, creo que muchos de vosotros quizá lo conocéis, en 1966. Con 18 años me hice carmelita descalzo. Él entró en la provincia de Aragón, Valencia, estaba en Zaragoza, ¿verdad? Y entró en lo que era la antigua provincia de Aragón, Valencia, porque ahora estamos ya unidos en la provincia ibérica. Y entonces él hizo allí toda su trayectoria y se consagró a vivir en obsequio de Jesucristo por medio de los votos religiosos el mismo día que cumplía 20 años. Y recibí la ordenación sacerdotal con 25, o sea que ya tiene unos cuantos años de sacerdote. He estado destinado en distintos lugares y en todos me he sentido muy a gusto, gracias a Dios. También entre los diferentes lugares ha sido esta comunidad. Aquí estuvo, aquí coincidimos precisamente, ¿verdad? Nos encontramos, yo le conocí a él también en Roma, le había conocido anteriormente en Roma. Nuestros caminos habían ido cada uno por su lado, hasta que nos encontramos el año 1993, que yo fui a Roma y él estaba haciendo allí su doctorado. Ya terminó su doctorado y después, bueno, sigue escribiendo. Y en todos lugares dice: me he sentido muy a gusto, gracias a Dios. En estos momentos reside en la comunidad de Soria. Allí comparte la fe y la esperanza con otros hermanos de la comunidad y con el pueblo de Dios que se acerca al convento y con el pueblo de Dios que le invita a ir a muchos lugares. Le invita a Roma, le invita a Tierra Santa, le invita a América, en muchos países y bueno, por todos los lugares. Así que él ha escrito unos cuantos libros que nuestra editorial, el grupo editorial Fonte, le ha publicado, y en otras editoriales también, y aparte otros artículos, etcétera, etcétera. Así que ya yo no digo nada más, sino que vamos a escuchar las sabias palabras que nos va a dirigir sobre este tema de tanta actualidad, como es precisamente el jubileo que ya hemos iniciado y que durará a lo largo de todo este año. Gracias, Eduardo, por venir. A Burgos siempre se regresa con gusto, porque aparte de lo hermosa que es la ciudad, pues siempre hay gente tan cariñosa que es un placer regresar a Burgos. Bien, pues el padre Pedro Tomás me pidió a ver si hablaba sobre este tema del jubileo de la esperanza, un tema del que ya sabemos muchas cosas, que estamos ya dentro, pero yo voy a intentar hacer una reflexión histórica, teológica, cultural, sobre lo que es el jubileo que estamos celebrando. Empecemos por decir que jubileo viene de yubil. Yubil en hebreo es
es el carnero, tú que has vivido en Israel, el carnero. Y también el cuerno del carnero, el shofar, también se puede llamar yubil al shofar. Ese cuerno que tocan los judíos, igual que nosotros las campanas, para llamar al culto. Ellos tocan un cuerno, bo, 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 especialmente en las grandes celebraciones, todavía hoy. Entonces, cuando hacían el jubileo, que es una cosa que hemos heredado de ellos, tocaban para convocar al pueblo el shofar o el yubil, ya que el shofar, repito, es el cuerno del carnero y el yubil es el carnero. Y de esta manera tomó el nombre. Hay que decir que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, no tradujeron el yubil por jubileum exactamente, lo tradujeron de una manera un poco distinta. Y luego entraré en ese argumento. Pero ahora me voy a detener en otra cosa. Lo que hay mucho antes del jubileo. A los judíos les debemos un invento maravilloso que a todos nos encanta. El hecho de tener días semanales de descanso. No encontramos esto en ninguna cultura. Ni de África, ni de Asia, ni de América, ni de Europa. En ninguna cultura antigua había un descanso semanal. Solamente los judíos tenían el descanso semanal el Shabbat. En las demás culturas, en todas, absolutamente en todas, desde los orígenes de la humanidad, había celebraciones en las distintas estaciones. Al inicio de la primavera, al inicio del verano, al inicio del otoño, al inicio del invierno. Celebraciones cuando se comenzaba la siembra, cuando se tenía la cosecha. Esto lo encontramos en todas las culturas, absolutamente en todas. Celebraciones, la mayoría de las veces, unida a los ciclos de la luna, con motivo de la luna llena. Y en ese caso ya tenemos celebraciones mensuales. Pero los judíos empezaron a hacer un día de descanso semanal. Piensen ahora en algunas ciudades de las antiguas, yo que sé, Esparta, por ejemplo. Esparta, en el siglo IV antes de Cristo, V antes de Cristo, llegó a tener hasta 100.000 habitantes, pero menos de 10.000 eran libres, 90.000 eran esclavos. Los esclavos no tenían nunca días de descanso, nunca, siempre trabajaban. Y los espartanos tampoco. Cuando no estaban haciendo la guerra, estaban entrenándose para evitar que los esclavos se levantaran contra ellos exigiendo la libertad. Así que no conocían eso de un día semanal de descanso, estar sin hacer nada. Repito, eso se lo inventaron los judíos y es un gran invento que fue asumido posteriormente por las distintas culturas a lo largo del tiempo. A algunas les ha costado más que a otras, pero ellos inventaron un día de descanso y le dieron una razón teológica. Si leemos el libro del Éxodo, dice: 6 días trabajarás, pero el 7º descansarás, porque en 6 días hizo Dios todas las cosas y el 7º descansó. Es una manera poética de hablar, Todo lo que dice el Génesis, tenemos que recordar que es verdad, pero nada es literal. ¿En qué sentido? Si yo digo del hermano Pera, que le tienen ahí, ese de ahí, digo, es más bueno que el pan. Todos los que le conocen me dirán que es verdad, pero nadie irá a darle un mordisco, porque saben que no me refiero al pan material. O si yo digo de Marinoel, esa que está ahí, que le conocen, es más dulce que la miel. Todos los que la conocen saben que ella es dulce en el hablar y en toda, pero nadie va y se mete el dedo de Marinoel en la boca a ver si sabe a dulce de verdad. ¿Me entienden? Que es una manera de hablar. O si digo de alguien que tiene la cabeza de piedra o el corazón de piedra, son maneras de hablar. Por lo mismo, en la Biblia hay unas maneras de hablar y hemos de ser conscientes que principalmente es lo que en hebreo llaman los meshalim. Un meshal
nosotros tenemos allí al biblista, al especialista, al padre Juan José. Un meshal o mashal, que es lo mismo, es lo que a veces traducimos por proverbio, a veces traducimos por parábola, a veces traducimos por adivinanza. Es cualquier cosa que hace pensar. Lo mismo una frase que hace pensar que una narración que haga pensar. Entonces esta es la manera principal de hablar de los judíos, a veces con trabalenguas, a veces con narraciones, pero siempre para transmitir una enseñanza valiosa, algo que te hace pensar, te hace reflexionar, te hace preguntarte por las cosas, y entonces esta es la manera propia de hablar de la Biblia. Pues los primeros capítulos del Génesis hablan de la creación de Dios. Dios lo ha hecho todo, correspondiendo a un proyecto amoroso. Si nos detuviéramos a analizarlo, dice, el primer día ha hecho la luz. Aún no hay ni sol, ni estrellas, ni fuego, pero ya hay luz, porque tenemos que dejarnos iluminar por la luz de Dios, si no, no entendemos nada. El segundo día separa los cielos de la tierra, para indicarnos que hay mucho más de lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que sabemos. El tercer día separa lo seco, la tierra, de lo húmedo, del mar. Y continúa la creación. Dice, el cuarto día crea los astros, el sol, la luna, las estrellas. Pero dice muy claro el texto, para marcar los días y las fiestas. Los antiguos no tenían calendarios como hoy, ni relojes. ¿Cómo sabían dónde estaban? Por la posición de los astros. ¿Cómo viajaban de noche? Sabiendo dónde estaba la osa polar, y sabían guiarse por las estrellas. Los astros les servían para que el tiempo cósmico, pasó una tarde, pasó una mañana el día primero, pasó una tarde, pasó una mañana el día segundo, siempre igual a sí mismo, se convirtiera en tiempo humano. Los astros les permitían señalar los días de fiesta y los días de descanso. Y así continúa la creación y dice que la última obra de Dios, el culmen de la obra de Dios, es el ser humano. Dios lo ha creado todo en vistas del ser humano, que crea a su imagen y semejanza para tener una relación personal, amorosa con Él. Y el séptimo día Dios descansó. Fíjense, de alguna manera, dice el capítulo primero del Génesis, que Dios crea todo para el hombre y crea al hombre para el sábado. Atención, que esta expresión puede resultarnos extraña después de lo que dice Jesús, pero eso vino mucho más tarde. ¿En qué sentido crea el hombre para el sábado? Crea al hombre para el descanso, crea al hombre para la comunión, crea al hombre para la contemplación, crea al hombre para entrar en relación con Dios. Por eso dice el libro del Éxodo, tú trabajarás 6 días, pero un día párate de trabajar. Date cuenta de que el mundo continúa aunque tú no estés haciendo cosas. Date cuenta que el único creador verdadero es Dios. A ti lo que te pide es que seas su colaborador, pero tú no eres el dueño del mundo. Tú no eres el dueño de las cosas, eres solo un administrador. Y precisamente cuando eres capaz de liberarte de este deseo de dominio, de posesión, es cuando podrás ser el dueño del universo entero. Dios te lo da todo y tú un día a la semana te paras para tomar conciencia de que todo es obra de Dios y le agradeces por sus dones. Así, el día séptimo es el día del descanso, pero es también el día del agradecimiento, el día de la alabanza, el día de la santidad, el día para reflexionar en la obra creadora de Dios, para celebrar la obra creadora de Dios, para gozar la obra creadora de Dios y de esta manera entrar en comunión con Dios. Pues todo empieza ahí, cuando los judíos toman conciencia de que tienen que parar de crear, de hacer, de moverse al menos un día a la semana, para dedicarlo a la familia, a la alabanza, a la acción de gracias. Así surge una mentalidad plenamente bíblica. Bien, este pequeño descanso semanal
es interpretado de una manera distinta en el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio recoge el decálogo, las 10 palabras, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, pero la Biblia no lo llama los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. Recoge las mismas, pero de una manera distinta. ¿Por qué la Biblia llama decálogos, 10 palabras? Porque en el capítulo 1 del Génesis, por 10 veces se dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sean los astros, y dijo Dios. Con 10 palabras Dios creó el universo y Dios nos da el manual de instrucciones, 10 palabras para que sepamos cómo comportarnos y cómo gestionar las relaciones con los otros seres humanos, con la creación, con Dios mismo. Este es el decálogo. Pues bien, mientras que en el Éxodo dice que el día séptimo es memoria del día séptimo de la creación, en el Deuteronomio dice que el día séptimo es memoria de la salida de Egipto. Y dice, tú no trabajarás el día séptimo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu asno, ni tu buey, ni tu esclavo, ni tu esclava, porque recuerda que fuiste esclavo en Egipto y Dios te liberó de la esclavitud para hacerte entrar en la libertad. Esto es mucho más importante de lo que parece. Porque a veces nos podemos convertir en esclavos de nuestros deseos. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, y más, y más, y mucho más. Y el corazón no se sacia. Entonces creemos que trabajando conseguimos más y tenemos más dinero, y el que tiene una casa quiere un chalet en la playa, y el que tiene el de la playa quiere otro en la montaña, y el que tiene el coche quiere otro mejor. Y el corazón no se llena. No se llena, dice San Juan de la Cruz que no se puede llenar porque tenemos capacidad de infinito y por eso no se llena con menos que con Dios. Pues el libro del Deuteronomio dice, mira, no te hagas esclavo tú de una manera libre y voluntaria de tu trabajo. Dios te ha librado de la esclavitud y ahora te conviertes en esclavo de las cosas que tienes que hacer para ganar más y más y más y más y no saciarte nunca. Párate un día y date cuenta de que si no eres capaz de ser feliz con lo que ya tienes, tampoco serás feliz cuando tengas más. De esta manera, el Éxodo y el Deuteronomio nos enriquecen sobre lo que significa este descanso semanal, que podemos decir que es el jubileo semanal, el día del descanso, de la celebración, de la alabanza, de la acción de gracias, de la comunión con Dios. Pero en el libro del Levítico se especifica mucho más y se dice, mira, igual que cada 7 días tú descansas, vas a dejar descansar al campo cada 7 años. Es lo que llamaban el barbecho, que todos los que vamos peinando canas o ya no peinamos nada porque no nos queda pelo, pues hemos conocido. Ahora hay multitud de abonos de todo tipo, pero antiguamente, aparte de los abonos orgánicos, no había más. Entonces se dieron cuenta que si cultivaban todos los años la tierra, llegaba un momento en que no daba nada. Así que cada 7 años lo que hacían era dejar la tierra en barbecho, que descansara. Pues a esto lo llamaban el pequeño jubileo. Y era un año para practicar la caridad. ¿Por qué? Porque lo que habías ahorrado en los años anteriores, que habías cultivado, el grano que tenías, todo lo que tenías almacenado, lo tenías que compartir con quien no tiene nada, especialmente las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los emigrantes, y hay una legislación muy concreta sobre estos argumentos. Ese año tienes que ser generoso con el que no tiene nada y compartir lo que tú tienes, y así la tierra seguirá dando su fruto y se multiplicará y podrás ser feliz en la tierra que te va a dar el Señor. Así que cada 7 días el descanso de las personas, cada 7 años el descanso de la tierra, y cada 7 semanas de años, eso es un poco complicado, pero bueno, 7 por 7, 49, cada 50 años, el gran jubileo. El libro del Levítico establece para el gran jubileo que ese año, si alguien había tenido que vender su casa o su tierra, podía recuperarlo. Incluso
los esclavos israelitas, no los extranjeros, pero bueno, los esclavos israelitas recobraban la libertad. ¿Cómo era eso? En la mentalidad antigua de los judíos, daos cuenta de que eran tribus, eran grupos de familia, eran grupos de clanes familiares que compartían unas tierras, pero la vida social se había ido haciendo cada vez más compleja y a veces había algunos que por la pobreza habían tenido que vender la tierra de sus padres o la casa de sus padres, y había otros más espabilados que habían ido comprando. ¿Cómo hacían que se redistribuyeran las cosas? Repito, en ese contexto de clanes, todos parientes, todos relacionados entre sí. Pues haciendo estos jubileos, cada uno cada 50 años volvía a recobrar las tierras, las casas, y así se evitaba que unos pocos se quedaran con todos y que otros se quedaran sin nada. Incluso llegaba un momento en que alguno ya no tenía tierras que vender, ni casa que vender, vendía a sus propios hijos como esclavos y a su mujer como esclava. Y si ya no le quedaba otro remedio, se vendía a sí mismo como esclavo. Y entonces, cada 50 años tenían que recuperar la libertad. Por los testimonios antiguos que tenemos, tanto bíblicos como extrabíblicos, sabemos que esto nunca se cumplió del todo. En algunos momentos se hacía algún intento y se buscaba la manera, pero del todo nunca se cumplió. Por eso los profetas anunciaban que llegaría el Mesías, que realizaría el verdadero jubileo. Recordemos ahora al profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para anunciar la libertad a los oprimidos, el año de gracia, el jubileo, el año de gracia del Señor, para anunciar la buena noticia a los pobres. Pues resulta que Jesucristo, según nos dice San Lucas, leyó este texto como inicio de su actividad pública después del bautismo. Fue a Nazaret, le entregaron el libro del profeta Isaías, él leyó este capítulo y terminó diciendo: hoy se cumple esto que estáis oyendo. Es decir, este es el tiempo de la gracia, hoy es el día de la salvación. Esto lo retomará San Pablo de una manera muy seria, diciendo: vosotros habéis escuchado que dice la Biblia, en el día oportuno te escucho, en el día de la salvación vengo en tu ayuda. Pues escúchame bien, ahora es el tiempo de la gracia, hoy es el día de la salvación. Desde que Jesucristo ha entrado en nuestra historia, todos los días son días de gracia, todos los días son días de salvación, todos los momentos son momentos oportunos para encontrarnos con Él. El gran reto de los cristianos es saber descubrir la presencia de Jesucristo en nuestra vida, en esta vida concreta, real de cada uno de nosotros. A veces esperamos a los acontecimientos extraordinarios. En la vida cotidiana hay una mujer que lo supo decir como nadie. Teresa de Jesús dice: acuérdate, si estás en la cocina, de que también entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos en lo interior y en lo exterior. Ella no sabía de exégesis ni cosas por el estilo, pero se está haciendo eco nada menos que del profeta Zacarías, que dice que cuando venga el Mesías, hasta en las ollas de cocinar estará escrito consagrado a Yahvé, y hasta en los cascabeles de los caballos estará escrito consagrado a Yahvé. ¿Qué significa esto? Todos los objetos que había en el templo de Jerusalén no se podían utilizar para otras cosas profanas. Estaba prohibido bajo pena de muerte. Allí tenían sus ollas, tenían sus cuchillos, porque cortaban el cuello a los pobres corderos y a los terneros. Hay que ver qué barbaridades. Querían ofrecer a Dios lo mejor que tenían, animalitos. Y parte de estos animales los quemaban allí en el templo. Anda, que tenía que oler aquello. Y sin embargo ellos dicen que suba es mi oración como el olor de las ofrendas que quemamos sobre el altar. Anda, y lo que quemaban sobre el altar era la grasa, las pezuñas. Tenía que haber un olor. Pero eso es lo que les gustaba, les parecía algo maravilloso, estupendo. Le ofrecían a Dios lo mejor. De hecho,
para alegrarse mucho, decía: yo me saciaré como de enjundia y de manteca. No tenían colesterol ni cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues mataban los bichitos y tenían todo su instrumental dentro del templo, también los vestidos. Solamente se conserva una pequeña granadita de este tamaño del antiguo patrimonio del templo de Jerusalén. Apareció en una excavación y hoy se conserva en Estambul, en un museo de Estambul, porque era en época de los turcos, y pone consagrado a Yahvé. Todas las cosas que había en el templo ponía consagrado a Yahvé. Y había dicho el profeta Zacarías: cuando venga el Mesías, cocinar en tu casa va a ser una obra tan sagrada como lo que hacen en el templo. Ir de viaje para negociar, comprar, vender, va a ser tan sagrado como lo que hacen en el templo. Es tu vida lo que Dios quiere. Y entonces toda tu vida será sagrada. Toda tu vida será una oportunidad de gracia y toda tu vida se podrá convertir en un culto agradable a Dios. Bueno, pues esto lo retoma Jesús. Y dice: ahora ha llegado el tiempo de la gracia para vosotros, en la vida cotidiana. Esto lo retoma San Pablo, esto lo retoma Santa Teresa, y esto lo tenemos que retomar cada uno de nosotros. Repito, ¿cuál es el gran reto de los cristianos hoy? Pues estar convencidos de que si Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que encontrarle aquí y ahora. A veces nos puede venir el desánimo. No hay vocaciones para la vida religiosa y sacerdotal. Cada vez le interesa a menos gente las cuestiones religiosas. Estamos en el Salón de Actos del Carmen de Burgos. En otros tiempos este salón de actos llegaba hasta 100 metros más allá, y aún así se llenaba. Ahora pues está dividido en una cuarta parte de lo que fue, y aún así no se llena. Y entonces llega un momento en que podemos desanimarnos, y más aún después de la gran pandemia del COVID-19, que murió mucha gente, que nos sentimos débiles y a veces hasta fracasados, porque vimos cómo los gobiernos fracasaban en su política, cómo la sanidad tampoco podía responder tal como creíamos, y cómo esto fue desembocando en hacer nuestra vida mucho más complicada desde entonces. Ahora preséntate al médico sin cita previa o a cualquier otra cosa, que antes sí que hacíamos, pero después de la pandemia todo aquello se acabó. Entonces nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles y a veces podemos estar desanimados. Esta guerra que no termina en Ucrania, esta guerra en la Tierra Santa, que bueno, dicen ahora que parece que van a encontrar un momento de pausa, ya veremos, ya veremos. Hay 59 focos bélicos en el mundo en estos momentos, en distintos países. Esta corrupción de los políticos, esta situación en la que nos encontramos, en un mundo en cambio tan rápido que no sabemos a veces cómo actuar. El reto de los cristianos es ser contemplativos. ¿Y qué significa ser contemplativos? Los 300 primeros años del cristianismo se escribía en griego. Los evangelios se escribieron en griego y los primeros padres de la Iglesia escribieron en griego y las inscripciones de las catacumbas romanas más antiguas están hechas en griego. El primero ya que empezó a inventar una terminología en latín fue ya bien avanzado el siglo II Tertuliano y después ya otros autores después de él. Pues bien, los primeros escritores cristianos decían: todos estamos llamados a ser contemplativos. Bueno, esto después, sin conocer esos autores, lo repetirá Santa Teresa de Jesús. Pero decían, todos estamos llamados a ser contemplativos. En griego, contemplación se dice teoría. Las palabras evolucionan con los siglos, pero en griego es teoría. Theos es Dios. Oreo es mirar. Tener la mirada de Dios sobre el mundo. Nosotros vemos las apariencias, Dios ve más allá de las apariencias. La contemplación es saber descubrir la presencia de Jesucristo real en medio de nosotros, aquí y ahora. No en un mundo idealizado, del pasado o del futuro, sino en este mundo concreto que nos toca vivir a cada uno de nosotros.
Jesucristo está presente en medio de nosotros. Es verdad que hay corrupción a nuestro alrededor. Es verdad que hay violencia a nuestro alrededor. Es verdad que muchas veces estamos confundidos, pero eso no es toda la verdad. También es verdad que hay mucha gente buena que cada día lucha por salir adelante, por sacar adelante a su familia, por compartir, por vivir el Evangelio, por hacer el bien, que hay personas generosas, que hay personas honestas, que hay personas que saben perdonar, y también que hay avances estupendos en los medios de comunicación, en la medicina y en otros campos. Por lo tanto, tenemos que aprender a descubrir también lo positivo presente en medio de nosotros, no solo lo negativo. Lo negativo basta con encender la televisión. Ahí cada día te dicen hasta que se cansan. Barbaridad tras barbaridad. Y decimos, madre mía, qué mal va el mundo. Pero lo positivo tenemos que aprender a mirar con la mirada verdaderamente cristiana. Y decimos, qué hermosura la obra de Dios y qué hermosura la obra de Cristo que continúa anunciando la salvación en la Iglesia. La misericordia del Señor no es cosa del pasado, insiste Santa Teresa de Jesús. Él no se cansa de dar, su misericordia no se puede terminar. Y San Juan de la Cruz lo dice todavía mucho más claro. Dios siempre manifestó su gracia y espíritu a los mortales, pero ahora que crece el mal en el mundo, Él se manifiesta todavía más. Es el primero de los dichos de luz y amor, como pórtico de todo lo que viene después. Dios siempre se ha manifestado, pero ahora todavía más. Dios no se cansa nunca de manifestar su misericordia. No nos cansemos nosotros de recibirla, dirá Santa Teresa de Jesús. Bueno, entonces, si el jubileo era esa celebración externa de los judíos que iba acompañada de gestos de misericordia, si en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se traduce por áfesis, que significa liberación, misericordia también podríamos decir, todo lo que tenga que ver con la remisión, la amnistía, el perdón, si esas celebraciones que fueron tan importantes parece que con la venida de Cristo se han hecho presentes ya de una manera perpetua, permanente, cotidiana, ¿necesitamos de verdad un jubileo? No. Los jubileos no son necesarios. No son necesarios. Una persona puede encontrarse con Cristo sin celebrar ningún jubileo, pero pueden ser muy útiles, pueden ser muy provechosos. Claro, y entonces tenemos que descubrir que un jubileo cualquiera nos puede ayudar y puede ser bueno. Tanto los jubileos ordinarios que tienen lugar cada 25 años a nivel de Iglesia Universal, como los jubileos extraordinarios con motivo de algún acontecimiento, a veces en las iglesias locales. El año pasado no celebrasteis 800 años de la construcción de la catedral aquí en Burgos, y con ese motivo se hizo un jubileo. Claro, podemos decir, ¿para qué sirve? Pues para muchos para redescubrir la belleza histórica, cultural, que contiene ese edificio. Para otros ha servido para restaurar algunos elementos del edificio, que ya llevaba muchos años en restauración, pero se han hecho muchos acontecimientos culturales importantes. Y para otros también para redescubrir el significado espiritual de la catedral, como el lugar desde el cual el obispo preside y donde se reúne la comunidad cristiana, y para descubrir que yo pertenezco a la Iglesia, que es mucho más grande que mi pequeña comunidad, en la que suelo celebrar la fe, etc. Entonces, un jubileo puede ser muy útil, puede ser muy bueno, por varios motivos. Repito, el primero, nos permite profundizar en acontecimientos relacionados con nuestra fe que con el paso del tiempo pueden pasar desapercibidos. Entonces, un jubileo extraordinario de la redención, como tuvimos en 1983, parece que fue ayer y fue el milenio anterior,
Pues nos sirve para reflexionar sobre la redención. Y con ese motivo se hicieron congresos, publicaciones, charlas, encuentros, etc. Un jubileo como el del año 2000, un jubileo ordinario, nos sirvió para reflexionar sobre la encarnación, la entrada del Hijo de Dios en nuestra historia, que se ha hecho uno de nosotros, que camina a nuestro lado, sobre el misterio de la salvación, que se hace presente, realmente presente en nuestra historia, porque el Hijo de Dios se ha hecho carne, ha asumido nuestra realidad, nuestra naturaleza. El jubileo extraordinario de la misericordia que hemos tenido hace ya 10 años. Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo. El jubileo extraordinario de la misericordia pues nos sirvió para reflexionar sobre lo que es la misericordia en la Biblia, sobre lo que es el corazón de la fe cristiana, sobre cómo hacer vida en nosotros este argumento. Y así un jubileo sirve para reflexionar sobre los contenidos fundamentales de nuestra fe. Eso es bueno, eso siempre es bueno. Un jubileo además sirve para encontrarnos cristianos provenientes de distintos lugares. Entonces, se hacen esas celebraciones multitudinarias en Roma. Este año se esperan 36 millones de peregrinos en Roma. Ya solo en la primera semana, desde que se abrió la puerta, la semana del 24 de diciembre, en la primera semana ya 500.000 de personas atravesó la Puerta Santa de San Pedro en el Vaticano, solamente en una semana. Entonces, nos encontramos con personas que vienen de otros lugares y decimos, menos mal, no estamos solos, porque cuando vivimos nuestra fe aquí en la vieja Europa, vamos a la iglesia, nos damos cuenta de que todos somos mayores, de que hay pocos jóvenes, hay pocos niños, decimos, madre mía, esto se acaba. Pero después vemos que no, que la iglesia es mucho más grande, que nosotros creemos en la comunión de los santos y creemos que pertenecemos a la iglesia de Dios en la que entran las personas de Oriente y Occidente, de toda raza, lengua, pueblo, nación, y que somos verdaderamente católicos, es decir, universales, y entonces se nos esponja el corazón. Al mismo tiempo, el jubileo nos permite tomar conciencia de la dimensión cultural del cristianismo. El cristianismo se ha encarnado a lo largo de los siglos y como fruto ha dado lugar, pues como decíamos antes, a la Catedral de Burgos, patrimonio de la humanidad, una maravilla de arquitectura, pintura, escultura, orfebrería, donde se juntan todas las bellas artes y decimos, somos herederos de una gran tradición creadora que ha sido capaz de hacer maravillas. En Roma han restaurado más de 400 edificios para el jubileo. Algunos no han terminado, están todavía en obras, pero bueno, casi todas las grandes fuentes de Roma, casi todas las fachadas de las principales iglesias, el interior de muchas de ellas. Pues el jubileo también es un motor cultural, también nos ayuda a tomar conciencia de esta herencia cultural. Por supuesto que eso no es lo primero es la experiencia religiosa, pero eso también es importante. El cristianismo se ha encarnado en la cultura y ha sido capaz de generar cultura a lo largo de los siglos. Confiamos en que siga siendo así a lo largo de los siglos. Y después también el jubileo siempre tiene una dimensión práctica. Siempre se hacen obras sociales a partir de los años jubilares. Este año nos puede resultar muy extraña, pero el Papa lo que ha pedido es que todo lo que se vaya recogiendo para el jubileo, tanto en Roma como en las iglesias locales, se destine al final para combatir la trata de personas. A veces no somos sensibles, pero son miles los niños, las mujeres, vendidos para la prostitución también en España. También en España. Hay varias congregaciones religiosas que están trabajando en esto y han publicado incluso el testimonio de personas rescatadas de la trata y son estremecedores. Hay muchos en internet, en directo, y hay otros publicados en libros estremecedores. Recuerdo ahora uno de una mujer que huía de Ucrania con sus hijos y en la frontera la acogieron y terminó en España en un prostíbulo ella y sus mismos hijos también, hasta que unas religiosas de la familia carmelitana la sacaron de allí con muchísimas dificultades.
Y dice, ¿cómo iba a imaginar yo este destino para mí y para mis hijos cuando huía de la guerra? Pero esto de la trata de seres humanos es una lacra tremenda en la sociedad contemporánea, y el Papa quiere que sea esta la gran obra del jubileo. Trabajar contra la trata, favoreciendo este tipo de actividades en todo el mundo cristiano. Entonces va a ser la gran obra social de esta época. Bien. Voy a dar un paso más. Me salto un montón de cosas porque dicen que al amor le viene bien un poco de exageración. Y cuando el padre Pedro Tomás me pidió que preparara para Burgos ese tema, yo he sido tan tonto que he preparado 20 páginas. He preparado el jubileo en la Biblia, el jubileo en la tradición de la Iglesia, el jubileo en el catecismo, el jubileo en la penitenciaría apostólica, yo que sé cuántas cosas he preparado aquí, pero imposible desarrollarlas en una charlita, en un encuentro con vosotros. Entonces, quien quiera después podrá profundizar leyendo estos textos. Me voy a detener en un tema muy relacionado con los jubileos cristianos. Aquí tengo recogidos todos los que se han celebrado, desde el año 1300 en adelante. Primero se dijo, vamos a hacerlo cada 100 años, después cada 50 años, después cada 33, después cada 25, después, al final ha quedado cada 25. Entonces, yo recojo aquí uno por uno todos los jubileos que se han celebrado y explico uno por uno todo lo que se ha hecho en cada uno de estos jubileos, incluso a nivel artístico, cuando se construyen puentes, iglesias en Roma. En el 1300 se pidió que para ganar el jubileo se peregrinara a Roma y se visitara durante 30 días las basílicas de San Pedro y San Pablo. Después esto fue cambiando y se pedía cada 15 días, después ya solamente cada 3, porque llegó un momento en que en Roma había 20.000 habitantes y 200.000 peregrinos, era imposible encontrar pan para todos, ni alojamiento. Entonces, bueno, aquí voy explicando uno por uno todas estas cosas. Se empezó pidiendo peregrinar a Roma y visitar las tumbas de San Pedro y de San Pablo. En el jubileo de 1350 se añadió la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. 25 años después se añadió la Basílica de Santa María la Mayor. Y quedaron estas 4 basílicas que son las únicas que tienen puerta santa. Aunque en muchos lugares del mundo hacen la comedieta con el jubileo de abrir una puerta santa, la puerta santa pertenece a las basílicas de San Pedro en el Vaticano, San Pablo extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. La Catedral de Burgos es un templo jubilar, pero no significa que tenga puerta santa, igual que todos los demás templos jubilares que ahora se pueden también hacer en las diócesis, en los distintos lugares. Entonces, a estas 4 grandes basílicas se fueron añadiendo otras, y sobre todo por influencia de San Felipe Neri en el siglo XVI, se terminó haciendo un recorrido por lo que llamaban las 7 iglesias, el recorrido de las 7 iglesias de Roma. San Pablo extramuros, San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Lorenzo extramuros, San Sebastián en las catacumbas y Santa Cruz de Jerusalén. San Pancracio era, dentro de las celebraciones cuaresmales, la clausura de todas aquellas celebraciones en la octava de Pascua, pero no era una de las 7 basílicas de las peregrinaciones. Duraban un mínimo de 2 días, porque son más de 24 kilómetros de distancia entre unas y otras. Entonces, hablemos un poquito del tema de la peregrinación, porque los jubileos van unidos a la idea de peregrinación. Hace cerca de 1.000.000 de años, nuestros antepasados más remotos salieron de África y desde entonces no pararon de caminar. Y hace cerca de 200.000 años ya los pertenecientes a la especie Homo, lo que somos nosotros, también salieron de África y desde entonces no han dejado de caminar. Nuestra vida es un camino continuo. De hecho, en el Paleolítico, digamos desde el 100.000 a.C. al 10.000 a.C., éramos nómadas,
Íbamos por ahí recogiendo alimentos, cazando, pero no teníamos un lugar fijo donde vivir. Esto es algo relativamente reciente. Este es desde el Neolítico, más o menos desde el 10.000 a.C., hace solo 12.000 años en la larguísima historia de la evolución. Pero cuando empezamos a establecernos en lugares fijos, en el corazón y en la mente del ser humano quedó el recuerdo de todos esos continuos viajes de un sitio para otro. Y entonces, el origen de la literatura, primero oral y después escrita, es la narración de viajes. El texto literario complejo más antiguo que tenemos de toda la historia de la humanidad es el poema de Gilgamés. Este Gilgamés es un rey que parece ser que no existió, aunque después se mitologizó en Mesopotamia, que viaja buscando la inmortalidad, y todas las aventuras que le suceden buscando la inmortalidad quedan reflejados en ese libro, que después influyó enormemente en varios escritos de la Biblia, en la Ilíada, en toda la literatura universal. Tuvo una influencia importantísima. Pero ya que he citado la Ilíada, es el primer libro occidental, la Ilíada y la Odisea. El primer libro de Occidente es también un libro de viajes. Primero van a hacer la guerra a Troya de otras ciudades hebreas y después el viaje de Ulises de un sitio para otro, que va descubriendo lugares, culturas y va descubriéndose a sí mismo. De manera que el documento complejo, no digo una palabra, una frase, digo libro ya, más antiguo de toda la historia de la humanidad es un libro de viajes. El documento complejo más antiguo de Occidente es un libro de viajes. Los seres humanos somos seres siempre en camino. Esta es nuestra historia. Y todos los poetas han usado la imagen del camino para hablar de la vida humana. Recuerden a San Juan de la Cruz, que dice: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es importante, no me voy a detener a coger las flores, lo bonito, lo que me gusta. No me voy a detener en los fuertes, en los castillos, donde estoy al seguro. Voy a atravesar las fronteras, voy a ir siempre más allá. Si hoy para muchos eso de emigrar cruzando fronteras sin documentos es peligrosísimo, imaginémonos en otros siglos. Pues esta es la propuesta de vida desde el origen de los tiempos. De hecho, si leemos la Biblia, el primer ser humano con el que Dios entra en contacto, hablando ya de historia, vamos a ver, nosotros vivimos en el espacio y en el tiempo, estas son nuestras coordenadas. Si Dios quiere entrar en contacto con nosotros, tiene que entrar en un espacio concreto y en un tiempo concreto. A alguno le gustaría que Dios hubiera hecho hombre en Burgos. Pues no. El primer ser humano con el que entra en contacto es con Abraham, hacia el 1800 a.C. Pero lo primero que le dice es: sal de tu tierra, ponte en camino, vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se fió de Dios y se puso en camino sin saber a dónde iba. Este es el origen de la fe monoteísta. Abraham es el padre de los judíos, es el padre de los musulmanes, es el padre de los cristianos, es aquel que se pone en camino, que hace de su vida un camino. Y esto es lo que dice San Juan de la Cruz, porque todas sus obras empiezan con este verbo, salir, para ponerse en camino. Igual que hemos visto en el cántico espiritual: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido como el ciego oíste? Habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Lo vemos en los demás. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Siempre es un salir de nosotros mismos, de todas las cosas, de lo que conocemos, para arriesgarnos, para ponernos en camino.
Teresa de Jesús todavía lo dice más claro, cuando ella quiere presentar el estilo de vida para sus monjas, pero para cualquiera, porque es el estilo de vida que ella considera que es la encarnación del cristianismo, lo llama camino de perfección, que hoy deberíamos traducir como camino hacia la plenitud. Es un camino para tomar conciencia de nuestras capacidades y para desarrollarlas. Bueno, recordemos a Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en el mar. Ciertamente, un barco deja esa estela, pero después desaparece. Esta es la imagen de la vida humana. Vamos construyendo siempre yendo hacia adelante. Todavía lo manifiesta mejor en otro poema, el mismo Machado, que dice: yo para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje. Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo, y de día por mirar los arbolitos pasar. Yo nunca duermo en el tren, y sin embargo, voy bien. Ese placer de alejarse, Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para marcharse. Lo molesto es la llegada. Luego, el tren al caminar siempre nos hace soñar, y casi olvidamos el jamelgo que montamos, o el pollino que sabe bien el camino. ¿Dónde estamos? Donde todos nos bajamos. León Felipe lo propone todavía con mayor radicalidad. Dice: ser en la vida romero, romero solo, que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida romero, solo romero. Por cierto, romero es los peregrinos que van a Roma. Esos eran los romeros, ¿eh? Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. Es decir, ya por rutina, no, siempre aventurándonos. Pero nosotros, a diferencia de lo que dicen los poetas, que dicen que somos caminantes, y es verdad, nosotros sabemos bien a dónde vamos. Tenemos una meta muy clara, somos peregrinos. No solamente somos caminantes, somos peregrinos. La carta a Diogneto del siglo II de nuestra era dice: los cristianos en toda la tierra encontramos nuestra patria y en todas las patrias somos extranjeros, porque nuestra verdadera patria es la del cielo. Por lo tanto, en todos los lugares podemos encontrar nuestra patria, pero en toda la patria nos sentimos extranjeros. Recuerden el culmen de la poesía española del siglo XV, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios para llevarnos al cielo descendió a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo do murió. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los ríos medianos y más chicos, que allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Todos en camino. Nuestra vida es un camino continuo y de esto tratan las peregrinaciones. Ir a lugares especiales que nos recuerdan que nuestra vida es un camino y nuestro destino definitivo está más allá del mismo hecho de caminar. A lo largo de los siglos, los cristianos hemos peregrinado a la Tierra Santa, a Roma, a Santiago de Compostela. Estos han sido las grandes rutas de peregrinación. Después se han unido otras. Aquí cerca de nosotros, Santo Toribio de Liébano, Caravaca de la Cruz y en tiempos más recientes, Lourdes, Fátima, santuarios, lugares de peregrinación, lugares
de camino, lugares especiales, que al salir de lo cotidiano, de lo que hacemos continuamente, cada día, nos predisponen y parece que nos abren el corazón para poder hacer una experiencia más cercana de Dios. Por lo tanto, verdaderamente no es necesario celebrar un jubileo para salvarse, no es necesario peregrinar para salvarse, pero el jubileo, la peregrinación, son grandes regalos que nos hace la Iglesia para poder tomar conciencia de los elementos fundamentales de nuestra fe y para poder vivirlos con intensidad. Me voy a parar aquí si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer, porque llevamos ya una hora hablando, y he desarrollado de las 20 páginas 2 o 3. Bueno, por cierto, he hecho solo 20 copias, pero como si nos las llevamos no las vamos a apreciar, valen a €1, que es lo que cuesta hacer las fotocopias. Si alguien quiere se las lleva y a lo mejor le cobran más caro, de 10 céntimos por página. Entonces, quien quiera deja ahí su euro a 5 céntimos por página, menos. Bueno, quien quiera se las lleva y deja su euro, porque si no, no lo valoramos. Y si no hay, pues después o Super Marinoel o aquí nuestra gran jefa Super Charo harán más fotocopias para quien quiera encargárselas. Yo las dejo aquí. Venga, preguntas, comentarios, observaciones. Nada que hacer, pues daos cuenta de que cantamos muchas veces hacia ti, morada santa, y otras veces qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y otras veces ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Hasta Jesús mismo dijo, yo soy el camino que lleva al Padre. O sea que hasta en la liturgia lo tenemos, sí, una mano que se levanta. ¿Es correcto decir ganar el jubileo? Sí. Nuestro lenguaje siempre es imperfecto, Entonces, ganar el jubileo, ganar la indulgencia con las medidas que propone la Iglesia. Confesarse, al menos en los 20 días anteriores o posteriores a la visita del santuario, comulgar participando en la misa, orar por el bien de la Iglesia y las intenciones del Santo Padre y hacer alguna obra de piedad o de misericordia. En ese sentido, no me he querido detener yo en el tema de las indulgencias, igual que las heridas. Nosotros, si nos cortamos en la mano, aunque sea en la herida, queda la cicatriz. Con el pecado, aunque esté perdonado, queda la cicatriz. La indulgencia lo que hace es sanar esa cicatriz del alma. Pero bueno, ahí está explicado para quien quiera profundizar también. Pues nada, feliz año jubilar a todos.